Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos encontramos en un programa más de charlas de todo un poco. En esta ocasión tenemos un invitado especial, al médico cirujano general Rubén Francisco Susuarri Cervera. Así es, buenas noches. Buenas noches. Hoy tenemos un tema muy en especial en su programa de charlas de todo un poco. Se trata de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes e insuficiencia renal. Doctor, sabemos que actualmente tenemos el problema también de lo que es el COVID-19, la pandemia. Sin embargo, antes de todo eso igual, habían otras enfermedades que también han estado asolando a la población en general, sin medir niveles, situaciones, estatus, posiciones económicas, edad ni sexo. Exactamente. Entonces, hablemos un poquito de la diabetes. Bueno, ¿qué es la diabetes? Todos sabemos que la diabetes es una enfermedad en la cual se va a caracterizar porque es una elevación del azúcar. ¿Por qué se da? Bueno, empecemos por qué se le engloba como una enfermedad crónico-degenerativa. Se le dice que es una enfermedad crónico-degenerativa, ¿por qué? Porque su problema, su padecimiento, su enfermedad es a largo plazo. Son plazos largos que va deteriorando continuamente y poco a poco el organismo. Entonces se dice crónico porque es a largo plazo. Dependiendo de la enfermedad se considera que crónico puede ser de 6 meses en adelante o de 1 año en adelante. Y la cronicidad o el tiempo va haciendo que el organismo se vaya desgastando. Entonces va sufriendo una degeneración. Entonces por eso son crónico-degenerativas. Por eso se engloba la diabetes en este cuadro. Okay. ¿Sí? La diabetes sabemos que es un problema principalmente en el metabolismo del azúcar. Sí. ¿Por qué se debe esto o a qué se debe esto? Bueno, las causas más comunes de la presentación del azúcar se clasifican en 2 tipos. El tipo 1, la tipo 1 se presenta predominantemente en los niños. Diabetes tipo 1. Tipo 1. Y la diabetes tipo 2 se presenta en aquellos mayores de 35 años. Regularmente. Sabemos que ahora se puede presentar un poco antes o un poco después. La diabetes tipo 1 se considera que hay un problema cuando al nacer no se genera la suficiente cantidad de glándulas o no se va a generar la suficiente cantidad de islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son un acúmulo de células que se encuentran en el páncreas, que van a ser las que se encargan de liberar la insulina. Okay. Entonces, en este tipo de niños no hay la suficiente cantidad. Entonces, al no tener la suficiente cantidad, ellos no producen insulina. Entonces, a ellos hay que ponerles insulina. Entonces, la diabetes tipo 1 es insulino dependiente. Depende de la aplicación de la insulina toda su vida. ¿Y esa aplicación de insulina es una vez al día o de acuerdo al requerimiento del cuerpo? ¿Cómo? Actualmente ya existen diferentes tipos de insulina. ¿Sí? Ya hay una insulina que se le llama insulina larguina. ¿Esta qué quiere decir? Que lo aplico y me dura 24 horas el efecto. Entonces ya nada más la aplico una vez. O hay en ocasiones que hay que darle los reforzamientos. Porque de acuerdo a la fisiología del organismo, nosotros tenemos 3 picos de elevación de azúcar. Y estos 3 picos de elevación de azúcar son en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. El problema es de que la insulina larguina actúa en forma lineal. Entonces, no me cubre esos picos. Entonces, el azúcar se me levanta en esos picos. En ocasiones hay que darle un pequeño refuerzo para que baje ese azúcar, mientras la normalidad. O lo que se está estilando actualmente, que se está manejando, es darle la insulina larguina y darle un hipoglucemiante oral, que es el que refuerza eso. Entonces,
con muy buenos resultados. Perfecto. ¿Quiénes pueden padecer diabetes? ¿Quién padece diabetes? Todos tenemos el potencial de ser diabéticos. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, predominantemente o no necesariamente, gente madura, todos. ¿Cuáles son los parámetros donde se considera que tenemos más diabetes? Bueno, tenemos una gran incidencia de diabetes juvenil, que es la tipo 1, ¿sí? Que son insulinos, y tenemos una gran incidencia. Pero donde se levanta esa incidencia, donde ya es un problema real de salud, es en aquellos adultos jóvenes y adultos que tenemos entre los 35 años, 40 años en adelante. ¿Por qué? Porque sube mucho la incidencia. ¿Y por qué sube la incidencia? Bueno, generalmente la diabetes se tiene que relacionar a dos cosas fundamentales, ¿sí? Una herencia genética. Si mi papá es diabético o mi mamá es diabética, yo tengo esa herencia y tengo la posibilidad de ser diabético. Y la otra es el tipo de alimentación que llevamos. Platicaba con unos amigos, ¿por qué antiguamente no existía la diabetes o el colesterol y los triglicéridos? No existía o no se veía tan frecuentemente porque el trabajo de nuestros abuelos o de nuestros tatarabuelos era el campo. Entonces era comer, irse al campo, sudarlo, trabajarlo, a quemar. Todo lo que Exacto. son los... Entonces comía la tortilla, comía los tamales, comía esto y inmediatamente iba a quemar. Entonces, ¿cuándo iba a subir el azúcar? Nunca. O llegaba a subir, pero trabajaba y lo volvía a bajar. Comía la manteca. Sí, manteca de cerdo. Sí, y la quemaba. Por ir a hacer el chapeo, por ir a leñar, por ir a quemar, cargar, levantar albarradas, bajar lo que es las cosechas. Sí. Caminar 1 legua, 2 leguas, el caballo. Entonces, todo eso lo que... Sobre todo la temperatura del mediodía, en la tarde. Todo eso hacía que se quemara. Actualmente, ¿cuál es nuestra vida? Como yo se los decía a ellos. El problema es que antiguamente decíamos, ¿sabes qué? Vamos a comer unos taquitos. Y habían 2, 3, 4 puestos en Valladolid y teníamos que caminar, claro, para ir. Así es. Después vamos a comer taquitos. Ya puedo escoger de una gran variedad, sí, de lugares. Entonces mi desplazamiento ya no es lo mismo de ser 5 o 6 cuadras a 1, 2 cuadras. 2 cuadras y enfrente tienes al otro. El siguiente. Y ahora todavía se mejoró. ¿Cuál es? Levantas el teléfono y me lo mandas. Mándamelo a domicilio. Por lo menos antes te levantabas de la mesa, ibas a la puerta y pagabas, ya caminabas. Actualmente ya te lo sirven ahí, sí, en la casa. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Nulo. Ahora, pues ellos trabajaban. Ahorita, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Muchos nos dedicamos al escritorio. ¿Sí? Un trabajo sedentario. Sedentario. Entonces, comemos más de lo que quemamos. Y al comer más de lo que quemamos, nuestro organismo lo acumula, lo almacena. Entonces, al acumularlo, al almacenarlo, tenemos obesidad. Y la obesidad exige mayor consumo de insulina. Entonces aquí se me van a dar 2 o 3 variantes de la diabetes. Primero, entre mayor peso necesito mayor insulina, mayor consumo de insulina para poder quemar o metabolizar esa grasa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el organismo? 1, el exigirme de más, tengo que producir de más. Entonces, puedo tener un error en la producción y ya no tener una insulina de calidad. Tengo un error en la producción de insulina, no se me hace de calidad, y si no tengo de calidad,
no funciona o me va a funcionar a medias. Por ende, me dispara el azúcar. ¿Sí? La otra es de que me exige tanto al organismo, tanto mi sobrepeso, y me exige tanto, y sigo comiendo lo mismo, que llega a suceder que hay una cosa que llamamos en el páncreas, se quemó, se quema. Tanto es la exigencia que ya no puede producir más. Dice, yo te voy a producir tantas unidades de insulina, Y hasta ahí quedó. y hasta ahí puedo. Bueno, indudablemente el deterioro viene por la exigencia que se le hace al páncreas, Exacto. ¿sí? Cuando hay un sobrepeso, Exige más. exiges más. Ahora bien, usted platicó de diabetes tipo 1. Así es. ¿Diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 son aquellos mayores de edad, o generalmente se presenta después de los 35 años, que no son insulino dependientes. Se les pueden dar medicamentos tomados para que funcione y haga que el páncreas funcione un poco más. Okay. ¿Sí? Ese es el tipo 2. Y en esos nos vamos a presentar en aquellos pacientes que tienen sobrepeso o tienen el antecedente genético de que papá o mamá es diabético, o papá y mamá son diabéticos. A ellos se les va a presentar. Y puede entrar también hasta un segundo o tercer grado de familiares, sí. O sea, abuelos. Sí. De hecho, hay una distribución que le llaman distribución mendeliana. Mendel fue un científico, o fue un científico que lo que trató de hacer es ver la mezcla de diferentes guisantes. Allá son chícharos aquí. Sí. Que había un tipo de chícharo liso y un chícharo rugoso, y trató de ver qué sucedería si yo los mezclaba. Entonces, los mezcla, la primera generación se divide en dos, pueden ser lisos o pueden ser rugosos. La siguiente generación de esos mismos, de esos dos, pueden ser dos lisos o dos rugosos. ¿Sí? Y de la siguiente generación puede ser uno y tres lisos, o tres rugosos y un liso. Entonces tiene el gen ahí. ¿Sí? ¿Cuándo se va a manifestar? A veces se llega a manifestar en la segunda generación. O sea, mi abuela es diabética, mi padre está normal, yo soy el diabético. Soy la segunda generación. O se puede presentar en la tercera generación. Claro. Entonces, ahí está el gen. ¿Cuándo se va a manifestar? Y es lo que a veces mucha gente se dice, pues si en mi familia nadie es diabético, ¿cómo es posible que yo sea diabético? Ahí está el gen. El gen existe. El gen existe. Ahí está. ¿Cuándo se va a manifestar? No lo sabemos. Pero dicen, es que tuve un susto. Sí, un susto, una carga de sobretrabajo, el estrés, me hace que se presente esta enfermedad. ¿Por qué? Bueno, esto también es otro mecanismo que llama el organismo respuesta metabólica al estrés o respuesta metabólica al trauma. ¿Qué es lo que hace? Bueno, nosotros sabemos que el organismo está funcionando, pero si llevamos un susto o llevamos una sobrecarga, o sea, me voy a pelear, lo primero que es lo que hace el organismo, siente una descarga, se siente tenso, se pone firme. Ahí hay una liberación de una hormona que se llama cortisol. El cortisol, ¿qué es lo que hace? Pone al organismo tenso, firme para soltar un golpe, para salir corriendo o para hacer algo. ¿Y el cortisol qué hace? Me eleva el azúcar. Volvemos a lo mismo. ¿El organismo qué necesita para funcionar? Azúcar. Y si es combustible. Exacto. Y si me voy a pelear o si voy a salir corriendo, yo necesito cantidades suficientes de azúcar para hacer el efecto pelear, correr o esto, lo otro. Como una vez se sucede, hablen el argot no del lado médico, sino lo que regularmente hacemos o decimos o vemos que sucede cuando alguien está pálido. Dale una coca, exactamente, un chocolate, dale esto. Sí. Me eleva el azúcar. Entonces, después viene la respuesta de tranquilidad. Nosotros decimos, ay, tuve una descarga adrenérgica, me puso nervioso, me puso tenso. Sí, subió el azúcar por la tensión, por el estrés. Subió el azúcar. Entonces, ese azúcar tiene que volver a bajar. ¿Y quién la baja?
la insulina, pero puede ser un susto tan fuerte que le exige al páncreas y el páncreas falla, claudica. Sí. Entonces, al fallar, claudicar o producirme una insulina de mala calidad, porque fue una exigencia tanto, ¡pum!, ya se me queda el azúcar elevado. Entonces, ese puede ser el factor desencadenante que me hizo que se me queme el páncreas o que falle en la producción y me produzca una insulina de mala calidad y se presente la diabetes. Ok, se presenta la diabetes, quizá empieza un tratamiento si es que la persona, o sea, acudió a un médico. a un médico y se le dio un tratamiento, pero igual hay gente que en un momento determinado, aún teniéndola, no se controla. Ha sucedido eso. Uy, eso es bien común. Por eso se considera que es una enfermedad continua y constante, ¿sí? En forma continua y constante. ¿Por qué? Porque es un problema de salud. ¿Por qué? Es bien difícil decirles, no comas. Hace unos años entró a México un programa que se llamaba el programa Golden. Este programa Golden fue dirigido a la población diabética para tratar de enseñarles a comer, qué es lo que deben de comer, cómo lo deben de comer, cómo lo deben de hacer, cómo se van a manejar sus ciclos de diabetes, qué tienen que ver al internista, qué tienen que ver al endocrinólogo, qué tienen que ver al nutriólogo, qué tienen que ver al cirujano, qué tienen que ver al ortopedista. Es un manejo multidisciplinario para tratar de normalizar. Y dentro de las primeras fases es llegar y decirle a la gente, ya no me vas a comer panuchos, ya no me vas a comer salbutes, ya no me vas a comer tortitas de lechón, ya no me vas, exacto. Entonces, gente que toda su vida ha comido que lechón, que tamales, pibipollos, relleno negro, lomitos, decirles, ya no. Es difícil. Es un trauma tremendo, me imagino. Es muy difícil, exacto. Decirle, ya no lo vas a poder comer. Y el mexicano está acostumbrado a no me lleno, voy con la tortilla me llena, ya no puedes comer tortilla. Y nuestra dieta principal es la tortilla. Así es, estamos basados en eso. La gente humilde, en general, todos, estamos acostumbrados a comer tortilla. Y yo he visto que la gente humilde tranquilamente, uno se echa medio kilo de tortilla, y eso llena. Así es. Ya llenó, entonces, ya, por lo menos en ese momento, ya te llené la barriga. Sí, ya no hay problema. Exacto. Aunque hayas comido un trocito de carne. Así es. Mucho frijol, un trocito de carne, pero y un buen plato de tortillas. Pero entonces, esa tortilla la comes con tu chile habanero. Bueno, es otro tema gastronómico. Entonces, el problema de eso es que me eleva el azúcar. Sí. Entonces, ahora, dile a esta persona que se come medio kilo de tortillas, que nada más puede comer 5 o 6. Sí, es complicado. Y que le vas a decir que ya no me puede comer un plato de frijol caballo. Ahora es un poquito de granos, todo el caldo que quiera, pero una tacita de frijoles. Aquellos que le echaban la lonja al caldo, le dices, ya no le puedes echar lonja, es que no vas a ver pura carne. ¿Y cuánto vas a comer de carne? 60 gramos. Pedacito de carne. Oye, es que me quedo con hambre, ok, come chayote. Yo calabaza, ¿sí? No me llena, eso es, ponle chaya, ¿sabes qué? Pues cómete un puño de chaya, no me llena. Sí, pepino, guácala. Zanahoria, ¿sí? Entonces, es decirles, no puedes comer esto, pero debes de comer esto. ¿Y cuál es el problema principal donde yo también he visto o donde se ve que es difícil comer? ¿Qué tal es la comida yucateca? Rica, condimentos, sabores, ¿sí?
¿Y cómo les dan la calabaza y las verduras? Sancochadas. Al vapor, sin pimienta, sin sal, sin aderezos, sin sabor. ¿Cuánto tiempo lo voy a poder comer? Sí, ese es bárbaro ese punto de vista o de dieta. O volvemos a lo mismo, ¿no? En este programa Golden yo me acuerdo que llegamos a la comunidad y le explicábamos a la gente, ¿saben qué? Bueno, las licenciadas en nutrición les decían, ¿sabes qué, papi? Desayuno, vas a desayunar tu sándwich de jamón con queso panela, vas a tomar tu café, vas a comer tu fruta y vas a comer... Pero el pan integral. Pan integral. Puedes comer pan Bimbo, pero 2 rebanadas nada más, ya sea integral o el que sea, o actualmente hay sin azúcar. Así es. ¿Sí? Entonces lo puedes comer, sí. Y todos decían, sí, sí, sí. Después me vas a hacer una pequeña colación, como por ahí de las 9:10, te vas a comer una naranjita, una frutita, una manzanita y ya. Después a la hora de tu almuerzo, te vas a comer 60 gramos de carne, que es una rebanada, una cuarta parte de la pechuga del pollo, le vas a poner tu arrocito, le vas a poner tu verdura, tu lechuga, tu calabaza y todo eso, sí, sí, sí. Y en vez de refresco te vas a tomar tu refresco natural de limón o tu jamaica y todo esto, sí, sí, sí. Y me vas a comer 4 o 5 tortillas, sí, 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 sí. Te va a dar hambre como por ahí de las 6, 7, vas a entrar en colación, te vas a hacer un shake con jícama, con esto, te lo comes, después llega tu cena, y en tu cena te tomas un poquito de avena, te puedes tomar tu café, y te puedes hacer otro sándwich. Sí, 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 claro que sí. ¿Y quién nos los va a dar todo? Si no, pues ustedes lo van a cobrar. No, hija, no, nosotros apenas tenemos para frijol, chiles y tortillas. No, sí. Y ahí el programa, se fue para abajo. Porque no hay una condición económica que en un momento real le permita llevar una cuestión de vida. Y podemos decir que una alimentación sana. ¿Sí? Y yo lo he visto con mis compañeros, muchos de los que van al gimnasio, dicen, oye, me sale más caro comprar mis pechugas, mis verduras, mi atún, que irme a comprar mis tortas de lechón. No. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, actualmente llevar una dieta sana es más cara que empezar a comer lo tradicional. Lo de costumbre. Exacto. Aquí cabe, bueno, entra en juego, como habíamos comentado, en cuestión de la diabetes, pues prácticamente todos los sectores, sociales, económicos, pero yo siento que, como usted acaba de mencionar, doctor, uno de los medios más, digamos, de trascendencia con la diabetes es en el sector... Lo que pasa es que podemos decir, se presenta en todos. Sí, se presenta en todos, pero al punto que me refiero, el marginado tiene más consecuencias porque no cuenta con algunos elementos que pudiera sobrellevar una buena dieta o hay que hacer ejercicios. Me pongo a hacer ejercicios. Estamos, lo que pasa es que el plan Golden, y que de ahí surgieron otros más, establece que el organismo, mientras se tenga activo, yo voy a liberar cierto tipo de hormonas que me van a ayudar al metabolismo del azúcar. Me produce elevación del azúcar, sí. Al producirme elevación del azúcar, yo también tengo reducción de peso, bajar la cantidad de grasa corporal, aumento mi actividad muscular y mi actividad muscular me ayuda a metabolizar el exceso de azúcar y eso le quita una sobrecarga al páncreas, favoreciendo que tenga un funcionamiento en forma adecuado. Pero volvemos a lo mismo, ¿quiénes estamos acostumbrados a hacer ejercicio? Somos muy pocos y volvemos a lo mismo. Nuestro poder adquisitivo es tan pobre, tan raquítico, que me tengo que destinar de 12 a 14 horas diarias
para conseguir 50, 60 pesos, 100 pesos. Llego cansado, a veces de caminar tanto para poder conseguir un chapeo o una limpieza o barrer o pintar para que llegue a hacer ejercicio. No puedo. Entonces, con 100 pesos y además alimentar a la familia, es más fácil decirte, toma 20 pesos, vente, cómprate tu sabrita y cómprate tu coca. Pum, la coca bien barata. Claro. Entonces, no podemos. Entonces, eso surge y hace que el poder adquisitivo también sea un factor muy importante. Y los grupos marginados es más difícil. ¿Por qué? A mí me tocó una época en la cual trataron de quitar la famosa metformina, Sí. porque la metformina es un medicamento súper viejo, que lo que hacía es, me baja el azúcar, pero me la va bajando en forma paulatina. Entonces dicen, bueno, ¿de qué me sirve que yo te esté dando el medicamento si te lo vais bajando poquito a poquito, poquito a poquito? Salió en ese tiempo la glibenclamida, un medicamento que baja el azúcar, ¡paz! Un 2x3. ¿Cuál es la diferencia? Y hasta lo bajan más. Más rápido. Digo, de los niveles hasta más, Sí. me imagino. Lo que pasa es de que el organismo tiene un switch. ¿Qué hacen estos medicamentos? Actúan sobre este switch. Cuando la metformina llega y se está tomando, llega este switch que me está bajando el azúcar más de lo normal y lo apaga. El funcionamiento se detiene. Sigue bajando el azúcar, pero ya no me la baja de golpe. ¿Sí? Entonces, detiene el switch y todos los medicamentos ahorita lo que están haciendo, la glibenclamida, lo que hace, baja el azúcar y no le importa este switch, va para abajo. Sí, hasta que no hay azúcar en sangre. No hay azúcar en sangre cuando se detiene. Entonces, el problema también el precio de la glibenclamida con la metformina, que el precio de la glibenclamida, 15 pesos. Y el precio de la metformina, 120, 130 pesos. Entonces, el gobierno le sale más barato adquirir la glibenclamida que la metformina. Entonces, también la gente es más fácil que tome glibenclamida que metformina. Ahora bien, hablando en cuestión de medicamentos, entra en función otros detalles. Tomar medicamento correctamente, pero también empieza a haber una serie de efectos secundarios con el cuerpo, principalmente el riñón, o no sé. Lo que pasa, lo que llega a suceder es de que generalmente cuando tomamos el medicamento, me va a bajar el azúcar. Sí, la ventaja de la metformina es que no solo me va a bajar el azúcar, sino también me ayuda al metabolismo de la grasa, me quema la grasa, me hace bajar de peso quemándome la grasa. ¿Cuál es el otro problema del azúcar? Nosotros hablamos una cosa de hiperosmolaridad. Hiper quiere decir alto, osmolaridad, el espesor de la sangre. Entonces, si yo no tengo una baja en forma adecuada del azúcar, mi sangre se me hace exageradamente espesa. Y si se me hace espesa, no circula en forma adecuada. Por ende, cuando llega al riñón, llega tan espeso que lo que hace el azúcar se precipita o se pega en el riñón, y el riñón es como una coladera. Sí, es un filtro. Es nuestro filtro. Y si tapamos esa coladera, ¿qué sucede? Deja de purificar la sangre. ¿Sí? Y si deja de purificar la sangre, voy a tener problemas de riñón. Y entonces voy a empezar a tener una insuficiencia renal por obstrucción. Es fácil cuando yo estoy haciendo un frijol colado, que se me tupe, lo lavo y lo escurro. Sí, el riñón, ¿cómo se hace? Claro. No se puede hacer, por ende, el azúcar elevada me va a producir obstrucción y me va a tapar el riñón.
Entonces ahí me empieza a generar el problema. Ahí me empieza a dar datos de insuficiencia renal, que es el otro problema. Es el otro punto. Sí, que viene. Entonces uno trae al otro. ¿Sí? Entonces podemos nosotros tener una insuficiencia renal o problemas del riñón a consecuencia de elevación del azúcar o un control adecuado del azúcar. Pero ese es un punto. ¿Cuál es el otro punto? Se ha visto que también el daño del riñón o la insuficiencia renal se viene por el número de infecciones que se le da al riñón. Entonces, entre más se infecte el riñón, más infecciones de vías urinarias haya, se repercute en el riñón, porque me produce lesión. O sea, se inflama el riñón y se cicatriza, y a la hora de cicatrizar me tapa el filtro. Entonces, entre más infecciones me va tapando más partes del riñón. Entonces, ¿qué es lo que sucede si yo tengo un azúcar elevada? El riñón se tapa, pero me tira azúcar. ¿Y qué orino? Azúcar. Y el azúcar me favorece las infecciones. Entonces, tengo azúcar, tengo infección, entonces los dos se me integran para hacer un mayor daño renal, un mayor daño del riñón. ¿Tiempos promedios o es independientemente de...? Es independiente uno del otro. Okay. Si yo puedo estar controlado bien mi azúcar, aún así se me llega a presentar el problema renal, pero a largo tiempo, ya en tiempos tardíos, ¿sí? El problema es que si yo no tengo controlado mi azúcar, se me va a presentar el problema rápido. Y si tengo el problema se acelera rápido, el tiempo se acorta. Efectivamente, se acortan los tiempos. Y si se acortan los tiempos, tengo un daño más importante. Parece nada, amigos, pero estos temas son importantes y muy difíciles de asimilar. ¿Qué tan grave puede llegar a ser un problema? Pero también si se puede mantener un equilibrio, sí es cierto, es crónico, degenerativo, pero puede ser a largo plazo. Exacto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Bien. Lo que se está tratando de hacer es ver la manera de que la gente entre en conciencia de que llevar una alimentación más sana, con ejercicio, con deporte, va a hacer que yo tenga un funcionamiento más adecuado. Exacto. Esto me va a hacer que mis problemas de salud, diabetes, esto lo disminuyan o se mantengan al margen. Y esto me va a dar tiempo a que yo tenga un alargamiento de vida de mejor condición. Y con esto de la pandemia que hubo, igual me imagino que, bueno, el desacelerar las actividades de forma general, deportes, todo, ¿hubo algún incremento fuerte de este tipo de situaciones? Está ahí, sigue ahí, sigue. ¿Cuál es el problema? Que con esta pandemia, lo que estaba controlado se descontrola. Entonces, yo puedo tener un índice de consultas. Yo veo a la semana 100 pacientes con diabetes. Se encuentran controlados. Entonces, pues yo con control, mi gente está bien, no hay mucha diabetes en la población, aparentemente. Llega la pandemia y de esos 100 se me van a 300. Wow. ¿Por qué? Porque existe un descontrol, ya no pueden salir a hacer actividades, ya no pueden hacer deporte, ya no pueden llevar una alimentación porque ya no están vendiendo esto en los mercados, porque ya no hay esto, porque hay una limitación. Entonces eso hace que se me dispare. Y si aún le metemos vida sedentaria y aún si le metemos el estrés de que me puede pegar, me puede hacer esto, no salga, no se maneje, no acá. Exacto. Y que los deterioros que se murió el vecino, que se murió el tío, que se murió esto, empieza el estrés. Sí. Doctor, otro punto igual importante en todo esto, que cuando empieza un deterioro por parte de la diabetes,
del cuerpo, empiezan amputaciones Ajá. Hay otra característica que es muy común, que se está dando ahorita con mayor incidencia. Se llama el famoso pie diabético. ¿Cuál es el problema del pie diabético? Bien, hablamos también de dos características principales. Una es sensitiva y la otra es circulatoria. Bien, vamos por la circulatoria. Hablamos que si está engrosado o el espesor de la sangre está muy aumentado, esto quiere decir que mi circulación va a estar disminuida. O sea, va a estar tan espesa mi sangre que se va a mover muy poco. Y si se mueve muy poco, voy a tener retención de líquidos en forma distal. ¿Y dónde es? Los pies. Y si tengo retención de líquidos, me va a predisponer a que yo tenga generación de enfermedades. ¿Por qué? Porque mi respuesta para un proceso infeccioso es muy, muy lenta. Entonces, mi retorno también sanguíneo es muy, muy lento. Se me hinchan los pies. Y al hincharse los pies, yo tengo una mayor predisposición de tener infección. Y si todavía le pongo a esa hinchazón de pies más azúcar, ouch, infección segura y problemas. ¿Y qué es lo que me pasa? Lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Este es desde el punto de vista circulatorio. Ahora, desde el punto de vista sensitivo, ¿qué es? Bien, si yo pongo mi mano en la plancha caliente, inmediatamente, porque siento el dolor, claro, el agente diabética, el exceso de azúcar, me produce lesión del nervio. Y si me produce lesión del nervio, la estimulación del impulso al dolor se llega a suprimir o no se siente. no hay dolor. No hay dolor. Sienten los pies entumidos, lo sienten los pies helados, ¿sí? Y me ha tocado pacientes que se cortan, se entierran un clavo, una madera. Nunca lo sentí. Sí, se dan cuenta ya cuando empieza a apestar el pie, o ya cuando de plano está hinchado, o ya de cuando empieza de plano a salir materia. Wow. Entonces, ya es cuando se dieron cuenta, porque no sienten el dolor. Ellos siguen trabajando, siguen caminando, y no. Ya a cierto momento, ya cuando el pie está muy hinchado, cuando esto, ya empiezan a sentir el dolor, o sienten que apesta. Ya es cuando. Entonces, estos son los dos factores, un factor circulatorio y un factor sensitivo. Y entonces, ¿a esto qué se debe? ¿Por qué se da? Uno, tengo una circulación deficiente, porque tengo muy espesa la sangre. Y si tengo muy espesa la sangre, los glóbulos blancos, que son los encargados de protegerme de las infecciones, viajan muy lento. Exacto. Es como si tuviéramos aquí, como sucedió en Cancún, que llegaron la rebelión de las mujeres. Sí. Y se les quiere controlar, en vez de agarrar los policías de ahí, de Cancún, los pedimos en Chetumal. Exacto. Y aquí a que llegue, ya hicieron desastre, sí, desastre alguno. Entonces, ya se infectó, ya se dañó y todo eso. Ya no informa que, ay, ¿cómo lo soluciono? Entonces, ahí se me presenta otro problema. Tengo un proceso inflamatorio. ¿Y qué sucede con el proceso inflamatorio? Bien, la inflamación me favorece que bajen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, para que me empiecen a destruir las bacterias. Y eso me jala más glóbulos blancos para producir más bacterias. Entonces, eso lo que me hace es que va jalando glóbulos blancos para que vayan defendiendo. El problema es que se me inflama. Y si se me inflama, exacto, y lo que es lo que me hace es, también me comprime los vasos. Entonces me hace que el calibre de los vasos o el espesor de los vasos disminuye. Y si disminuye, vuelvo a tener el problema de que no tengo una circulación en forma adecuada. Y si no tengo una circulación en forma adecuada y tengo un tejido que se me está dañando, se me llegan a tapar los vasos y el tejido que se encuentra arriba del vaso se muere. Si empieza a falta de oxígeno, es lo que nosotros llamamos hipoxia, porque no hay oxígeno y se empieza a morir.
junto con la infección, ¡pum! Rápido. Entonces, ¿las bacterias de qué se nutren? Del azúcar y del tejido muerto. Y si se me está muriendo, vámonos, es ahí nos comida. aprovechamos. Exacto, así es. Viva México. Así es. Se vámonos, y ahí se va. Entonces, y si además no tengo la terminación al dolor, mucho menos. ahí corre, ahí corre, ahí corre. Vámonos. Exacto. Entonces, son los dos mecanismos. Entonces, pueden ser juntos o pueden ser separados. El problema que están ahí, el problema es cómo voy a hacer el manejo. Ajá. El manejo igual tiene que ser multidisciplinario. Tengo que determinar cuánto se va a cortar, cómo se debe cortar o qué se debe hacer. ¿O hasta dónde? Exacto. ¿Qué se hacía antiguamente? Antiguamente el pie diabético es igual a amputación. Vámonos. Un remedio fácil, rápido y sencillo. Pero ¿cuánto me salió una prótesis? Claro. Me salen caras. ¿Y cuántas prótesis yo tengo que dar? Un chorro. Sí, bastantes. Y que hay prótesis de esto, prótesis del otro, prótesis acá, prótesis allá, de carburo, de tusteno, de esto, del otro. Entonces me lo hace muy caro. ¿Qué es más apropiado para mí? Concientizar a la gente de que se cuide y empezar a hacer oraciones. Entonces lo que se maneja actualmente, lo que se está estilando actualmente es determinar la amputación a aquellas áreas que de plano no tienen remedio, no tienen solución, no hay posibilidad de salvarlo. Exacto. Lo que se está tratando de hacer ahora es evitar, o si ya tiene la infección, limitar el proceso infeccioso, favorecer la regeneración del tejido y darle la oportunidad de que cierre. Porque también, si yo hago esto, voy a favorecer que la persona sea productiva. Claro. Y me genere recursos para volver a invertir en esto. Entonces, es lo que se está haciendo. Generalmente es muy fácil decir, corta. ¿Cuánto voy a cortar? Hasta arriba, hasta abajo, hasta el otro, dependiendo la prótesis que yo quiera poner. La prótesis más fácil y la más sencilla es cortar arriba de la rodilla, porque es una prótesis completa. Me sale igual de cara que cortar debajo de la rodilla. Exacto. Es eso. Pero lo que estamos tratando de hacer es más fácil sacrificar 2 dedos ahorita que sacrificar todo el pie. Entonces, si veo que 2 dedos me van a dar problema, le quito esos dedos y empiezo a hacer la curación. Y cuando yo me dé cuenta, ya salieron. Actualmente se están manejando pacientes, y he tenido la oportunidad de manejar pacientes con compañeros que tienen pies diabéticos muy deteriorados en un promedio de 6 meses o menos, sabiéndolo manejar con los nuevos medicamentos. Claro, o sea que es un control. Exacto, y les va muy bien. Perfecto. O sea, tuvimos una paciente con un pie diabético, no quería amputarse el dedo, no se lo quería amputar, le empezamos a dar el manejo, 3 meses, pie ya cerró, la paciente ya está caminando otra vez ya su actividad normal. Entonces, una evolución impresionante. Exacto. Entonces, es lo que se está estilando, es lo que se está manejando ahorita. Claro, estamos hablando de puntos donde ya son puntos drásticos en un momento determinado de un deterioramiento a consecuencia de la diabetes. Sin embargo, igual llegan a presentarse heridas que no cierran, que no cicatrizan, que se mantiene la costra abierta. Esto es, como les explicaba, esto hablando también de la fisiología o de la fisiopatología, de por qué se presenta, es esto por lo mismo. Yo tengo un aumento del azúcar, y si tengo un aumento del azúcar, en esa herida que voy a tener, azúcar. Claro. Entonces, ¿cuándo se me va a cicatrizar? No se me cicatriza por 2 mecanismos. Primero, la insulina es tan importante que aparte de metabolizarme el azúcar, me va a favorecer o me va a predeterminar a formación de proteínas. ¿Y estas proteínas para qué sirven?
Es el pegamento. Claro. Es el fibrinógeno, es lo que me va a hacer el pegamento para cerrar la herida. Entonces, si no tengo insulina suficiente, tengo exceso de azúcar y mi producción de pegamento es muy poco. Entonces se me perpetúan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mejoro sus condiciones de azúcar, bajo su azúcar, favorezco que empiece a trabajar la poca insulina que hay. ¿Y cuál es la otra? Volvemos. Muchos dicen que la piel es inerte. No es cierto. La piel tiene bacterias y estas bacterias nos ayudan a nosotros en forma continua y constante para evitarnos de infecciones de otras bacterias. Pero si yo le abro la piel y le dejo la piel abierta con azúcar, ¿qué hacen? Pues entran y empiezan a infectar. ¿Cuál es el problema real? Que las bacterias que yo tengo en la piel son resistentes. ¿Y por qué son resistentes? Si me da gripa, tomo antibiótico. Si me da diarrea, tomo el antibiótico. Si me siento con una uña enterrada, tomo antibiótico. Y si yo tomo el antibiótico, lo sudo, lo excreto, ¿y qué pasa en las bacterias? Se acostumbran a él. Ya, yo estoy tranquilo, ya lo conozco, ya es mi cuarto el antibiótico. Entonces me corto y ahí se queda. Entonces le doy el medicamento y no responde. O se me forma la costra y después se vuelve a caer y queda abierto. Porque la bacteria no me permite que cicatrice. Ok. ¿Sí? Entonces, al no permitirme que cicatrice, se queda abierto y se forma una úlcera. Y esa úlcera se hace perenne, o se hace a largo tiempo. Precisamente por eso, porque las mismas bacterias no permiten que cicatrice y sigue habiendo un ambiente que tiene gran concentración de azúcar. Ok. Entonces, por eso se da. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar los niveles de azúcar. Bajando los niveles de azúcar, el organismo empieza a funcionar y ya agrego un medicamento o un antibiótico que ayude a que estas bacterias disminuyan y favorezca la cicatrización. Perfecto. Y rápido a veces se hacen, a veces es muy lento. Es muy lento. Exacto. Sí. ¿Cuál es el otro problema que se ha visto, que se instila actualmente? Yo me acuerdo antiguamente, a mí me enseñaban a hacer, ¿sabes qué? Le tienes que hacer una curación. Si no sangra, no sirve. Tiene que sangrar para servir. Entonces, viene saliendo el tejido de cicatrización, me lo vuelvo a llevar. Exacto, me lo vuelvo a llevar. Entonces, lo poco que estaba cicatrizando, ya me lo llevé. Entonces, vuelvo a dejar la úlcera más grande. Entonces dicen, bueno, ya no se debe detallar. Ahora nada más le vas a poner que el isodine, que el jabón y todo eso. Lavar superficial. Exacto. Hay un estudio en el cual demuestra que un medio ácido en el tejido favorece la cicatrización. Me va a cerrar la cicatrización. ¿Cuál es el problema? Cuando yo le pongo el jabón, cuando yo le pongo el isodine, cuando yo le pongo las otras soluciones, ese medio ácido lo quito. Desaparece. Y si lo quito, exacto, y si lo quito, mi cicatrización es menos, lento. Pero también lo que se ha visto es de que en la parte superior hay una cosa que le llamamos yemas de neovascularización. O sea, esos bolitas que se ven son vasos que van creciendo, que me va cerrando. El isodine y todo eso lo impide. No permite que haya ese que continúe ese crecimiento. Exacto. O lo hace mucho, muy, muy lento. Entonces, son lesiones que sí. O a veces le dicen, ponle crema para que se proteja tu... O la famosa, échale penicilina. Exactamente. Le echa la penicilina, no le va bien. No, es peor. Sí, son cuestiones que a veces, mitos o... Es que a mí me funcionó. Es que a mí me sucedió. Sí, pero tu organismo quizá fue diferente en ese momento. O quizá tus niveles de azúcar eran completamente diferentes a las de la otra persona. Es como les digo, podemos estar teniendo los mismos, tomar el mismo medicamento, en las mismas condiciones, tener las mismas condiciones de azúcar, pero ya es la individualidad. Claro. Yo soy yo y tú eres tú. Cada organismo es completamente diferente. Va a responder el medicamento en forma diferente. Hay personas que nada más se les echa
gotita de agua bendita y ¡bum! Curó. Y hay otros que le sumerges en el cenote de agua Lo bendita pones y ahí lo metes ahí y no pasa, no pasa nada. nada. Entonces varía, ¿sí? Sí. Entonces varía, entonces el organismo va a responder diferente a. Ok. Doc, en cuestión de la deficiencia renal, que no sea por medio o por cuestión de la De la diabetes, hay situaciones que se Sí presentan. hay. En nuestro medio podemos ver, yo puedo decir que hay dos causas principales no diabéticas de insuficiencia renal. La primera causa de insuficiencia renal no diabética es de tipo secundario a un proceso infeccioso. O sea, en nuestro medio ya no vemos nosotros frecuentemente una enfermedad que se llama fiebre reumática, que era una inflamación de las anginas, que estas anginas me va a dar estreptococos y todo eso, y esto me producía lesiones del riñón, y esto me generaba las infecciones. Pero se ha visto que siguen habiendo cierto tipo de infecciones que me van a producir este daño, que me favorece la presencia de la insuficiencia renal. O hay en ocasiones que el riñón ya no crece lo suficiente, se detiene y ahí quedó, ya no empieza a trabajar. Ya no trabaja para poder mantener el cuerpo el volumen, de acuerdo al volumen que tiene, se necesita. ya no es proporcional. Exacto, pueden haber enfermedades, ¿sí? Quistes renales, una poliquistosis hereditaria, o puede haber sido a veces causado por un medicamento que también no lo puede proporcionar. Es poco frecuente, pero se da. Por eso han quitado cierto tipo de medicamentos, porque se ha visto que produce daño a nivel renal. Empieza a darle. Dañar. Pero la otra causa que es más común y más frecuente en nuestros medios es la litiasis renal. ¿Y eso qué se debe? La litiasis renal podemos decir que es a consecuencia de dos causas. Una, nosotros producimos una hormona detrás de la glándula tiroides que se llama hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea, la función que tiene es la de fijar el calcio en los huesos. Lo fija. Pero también lo que me va a hacer, si yo necesito crecer, necesito hacer ejercicio y necesito para que el músculo contraiga es calcio, roe el hueso y libera el calcio y el músculo se contrae. Por ende, las mujeres son más propensas a las osteoporosis. ¿Por qué? Por el embarazo. Principalmente. Sí, porque ¿de dónde va a sacar el calcio para formar los huesos del bebé? Del hueso de la mamá. ¿Y de dónde va a sacar el calcio para producir la leche del bebé? Que van a nutrir al bebé. El calcio de la mamá. Bueno, ok, ya sé que esa hormona me va a producir la liberación o acumulación de calcio. ¿Sí? Hay en ocasiones que no se sabe cuál es el mecanismo por el cual y los niveles del aparato hormona de la hormona tiroidea se encuentran elevados y me va a estar produciendo elevación de calcio en sangre. ¿Qué es lo que hace el riñón? Lo empieza a filtrar, lo empieza a tirar, pero ¿qué sucede? Exacto, el riñón tiene una forma muy especial, como si fuese una serie de jicaritas muy pequeñas que me va filtrando la orina, y en esas jicaritas se va depositando los cristales de calcio y se va uniendo uno al otro, y cuando nos con el paso del tiempo empiezan a unirse y ya son piedritas, y ya son piedrotas, y sale la primera piedra. El problema es que cuando salen las piedras muy grandes obstruyen la salida, y si obstruyen la salida no se puede. Exacto, produce dolor, y eso también me va a producir que el hígado, el riñón, se me acumule el agua o la orina. ¿Y qué es lo que va a suceder si se sigue acumulando? El riñón sigue produciendo, pero llega un momento en que mejor dice, me voy a dañar y dejo de producir. Me autolimito. Exacto. Y ya no.
El problema es que como no libera la piedra ese riñón, el riñón deja de trabajar. Y órgano que no funciona, Adiós. deja de funcionar. Y si le agregamos una infección, Wow. ¿sí? Ese es un mecanismo. ¿Cuál es el otro mecanismo? Nuestra dieta, nuestra alimentación. Yo he visto más casos de litiasis renal en Yucatán que en cualquier otro lugar. Y he visto más litiasis renal en ciertas zonas De Yucatán. Que en otros lados. Generalmente esto es, aquí en Cenotillo, de 10 pacientes que yo veía con problemas renal, 8 tenían piedras. 8 tenían piedras. Entonces, ¿por qué se da? Volvemos a lo mismo. Esto es la alimentación. Si sabemos que el músculo tiene calcio, ¿qué comemos? Los bisteces de res. Los bisteces de res, el venado, sí. El jalep, pierna. Exacto. Todas esas carnes rojas son ricas en concentraciones de calcio. ¿Sí? Entonces, ahí va el exceso de calcio. ¿Y a dónde tiene que pasar? En el riñón. ¿Sí? Y ahí va otra. No muchos son afectos o somos afectos a la leche. ¿Y la leche qué tiene? Calcio. Tomamos yogur, ¿qué tiene? Calcio. Comemos el queso, ¿qué tiene? Calcio. La mantequilla. La margarina. La margarina no tanto, pero sí. Trae calcio. La mantequilla. ¿Cuál es el alimento básico para el mexicano? La tortilla. ¿Y qué le ponen a la tortilla? Calcio. Para cocerla. Para poderla cocer. Y hacerla blanquita. Sí, en el nixtamal, todo lo demás. Entonces aumentamos. ¿Y cuál es una particularidad muy importante del agua de la península? ¿De dónde se obtiene el agua de la península? De las piedras calizas. Por eso cuando se sancocha el agua, ¿cómo sí. quedan así las todo, ollas? Todo blancuzco en los costados ahí. Los que cocinamos, obviamente, lo sabemos. Efectivamente. Digo, nomás aclaro. Sí. Entonces, por eso se da. Así es. O los que calentamos nuestra agua en estos tiempos. Para tomar nuestro cafecito. O darnos un buen baño en este tiempo de frío. Sí, ¿verdad? Hasta de la des. Quedamos hasta brillando. Sí, ¿y esto qué es? Es mi brillo, mi brillo natural. Sí, entonces sí. Es por eso. Entonces se forma la piedra. Entonces yo tengo un aumento en la concentración de calcio. Como tortilla, como esto, como lo otro, aumenta. Entonces me aumenta el flujo y tengo mayor acúmulo, tengo la formación de piedras. Las piedras me favorecen la obstrucción y la obstrucción me favorece esto. Ahora, se han hecho ciertos estudios sí. de mineralogía para ver de qué están formados los cristales. Bueno, la mayoría están formados de calcio, pero se vio que en el génesis la forma original o lo que predispone a la formación de cálculos en el riñón es la presencia de bacterias. Entonces, una infección me puede generar la formación de piedras. Exacto. Y las piedras me pueden generar infección o retención de orina. Claro. ¿Sí? Entonces, es decir, ¿quién fue primero? El huevo o la gallina. Entonces, a veces son inherentes uno al otro. Pude haber tenido una infección y pude haber desarrollado piedra. Claro. Y si no tengo la infección, puedo desarrollar la piedra. Y podemos ver otras condiciones que me puede generar la formación de la piedra. ¿Cuál es? ¿Cómo está el calor acá? ¿Cómo está el sol? Con ganas. Aquí en Yucatán nos pega con ganas el calor. ¿Qué tal el sudor? Újula, bastante. ¿Cómo queda el medio interno? Újula. Wow. Más concentrado. Sí, más concentrado, más. ¿Cómo es mi orina? Sí. Más concentrada. No es clara, es un poco más oscura, es más ¿Lleva mayor concentración? Sí. En
calcio. En calcio. Y se genera la piel. Y además, ¿con qué podemos acompañar nuestros panuchos, nuestros salbutes? Con una rica y deliciosa, no es comercial, bien fría, de esas de... Agua negra. Que ahora ya está en cero. Sí. Las famosas soluciones carbonatadas. Claro. Todos los refrescos, buenísimos para acompañar los panuchos, los salbutes. Ahora, si quieres hacer tu cena light, pues tiene que ser también refresco light. Sí. Así es. Pero sigue habiendo soluciones carbonatadas. Y eso igual ha repercutido bastante, que también el consumo de agua ha disminuido y ha incrementado el consumo de refrescos embotellados. Es que es más fácil. ¿Sí? Platicaba yo con uno de mis maestros. No hay tubería para el agua potable, pero llega el refresco. Sí. No hay para comer, pero el refresco ya llegó. Así es. Sí, entonces, ¿qué es lo que prefieren? ¿Tú sabes qué? Y yo se lo digo a Tráete la de 2 litros. Exacto. Y yo se lo digo a la gente. Padece y es pobre porque quiere. En el patio, mi terreno es caro. ¿Por qué? Porque tengo árboles frutales. ¿Sí? ¿Y por qué estás pobre? Mejor que se pudra la naranja, que se pudra el limón. No, hombre. ¿Por qué tienes piedras? Tú sabes que si tomas limonada, tomas naranjada, tomas agua de coco, tomes piña, chaya con limón, pepino, son diuréticos naturales. Así es. Y si son diuréticos naturales, me va a aumentar el flujo a nivel renal y el calcio y las piedras que hay por ahí van a ir saliendo. Sí. Salen. Entonces, en vez de que se me hace una piedra grande, tengo la oportunidad de botarla. Una piedra chiquita, me va a doler lo mismo. Sí, me va a arder, va a tener ardor, un dolor quizá, pero ya no al grado de que me tenga que tapar la... ¿Y dónde está el medicamento? En el patio. Ahí las naranjas, los limones. Pero vamos por la de 2 litros. Sí, es más práctico que ponernos a exprimir. Exacto. Sí. Fíjese que en ese aspecto, en su casa, tenemos árbol de naranja agria, ¿sí? Igual en otro lugarcito que tenemos, estamos sembrando naranjas agrias y mandarina y todo eso. ¿Por qué? Porque además de ser muy ricos, sabemos que igual ayudan muchísimo a mejorar la salud del organismo. Así es. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos si no lo hacemos. ¿Sí? Entonces, tenemos ese problema. Y ahí va otra. ¿Cómo comí mi pipián de venado? ¿Cómo quedo? Inflamado, empanzonado. Lánzate por el agua mineral. Vamos a... O dame el sal de uvas, sí. O dame el... Sí, así es. Y le estamos metiendo más calcio. Entonces, si nos damos cuenta de nuestra dieta... Oiga, amigo, pero veo que le encanta mucho la gastronomía en ese sentido. Pipián, no, hombre. Usted me acaba de abrir el apetito. Hablar aquí de gastronomía, de hablar de comida acá o gastronomía es como abrir. Vamos a hacer un programa, si me permite, a lo mejor le invitamos a una cuestión gastronómica posteriormente. Sería excelente. Tanto que hay aquí, tanta variedad de comida tan rica y sabrosa que, ¡ay! ¡Qué bárbaro! Sí. Pues mire, es un tema muy, podemos llevarnos un gran tiempo. De antemano le agradecemos a todo nuestro público su atención, pero es un tema que no podemos abarcar en tan corto tiempo. Hoy hicimos un preámbulo. Doctor, sinceramente nos gustaría que algún día de estos nos acompañara para incrementar un poquito más de información sobre estos temas cruciales de la salud. Si algún tema en particular quisieran ustedes tratar, que él es médico cirujano general, tiene mucho conocimiento, es una persona muy capacitada que siempre ha estado preparando, tiene constantes estudios, es maestro, es docente, ¿sí?
Y es una persona que está enfocada en realidad a todo lo que es su trabajo como tal, como médico, y sobre todo para cuidar la salud de todas las personas. Doctor, algo que quisiera usted, algún mensaje en relación a esos dos puntos importantes que es diabetes e hipertensión, bueno, no, diabetes y insuficiencia renal para... Más que nada es como decir, tratar de concientizarnos de que esta es una enfermedad que a todos nos da, que todos lo tenemos, que es muy difícil de manejar, pero empecemos por nosotros mismos. Es difícil quitarnos ideas, quitarnos tradiciones, quitarnos el antojo, pero llega un momento en que tenemos que sacrificar un poco. Pero yo, como les digo, hay en ocasiones que mi sacrificio es poco o es menor cuando me dedico un poquito de tiempo para mí. Yo se los digo, se los digo a mis pacientes, discúlpenme, yo soy envidioso. Yo me regalo 1 hora diaria de ejercicio. Ya antes de la pandemia jugaba fútbol, iba aquí, iba allá, iba al otro. Entonces, continuamente haciendo actividad, haciendo ejercicio para tratar de mantener a mi organismo lo mejor. No les voy a decir que, bueno, de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, el sano, dice, es aquella persona que no demuestra enfermedad, pero no quiere decir que no la tenga. Que no la tenga. Exacto. Entonces, trato de ser lo más sano posible, aún sabiendo que yo soy hipertenso, que tengo problemas de colesterol, que tengo problema aquí, que tengo por allá, y tengo el gen también de la diabetes. Entonces, yo trato de hacerlo, mantenerlo. Entonces, en vez de llegar a casa y sentarnos, sí sabemos, yo también llego cansado, no tanto como muchos, pero pues regalarme 30 minutos para hacer ejercicio, bicicleta, caminadora, se puede hacer. Un poquito de tensión dinámica. Exacto, el organismo nos va a ir muy bien, nos va a ayudar mucho nuestro organismo y nos va a ayudar a que nuestros niveles de las hormonas, de insulina estén parámetros normales. Sí. Excusas ya no hay para hacer un poquito de deporte. No. No podemos decir que ay, por esta situación no hago ejercicio, no hago lo otro. Hay aplicaciones igual en el teléfono que te dicen rutinas de 10, 15, 20, 30 minutos. No decimos de qué marcas, pero hay muchas aplicaciones. El detalle está en la voluntad. Y la voluntad, perdón, va a ser la diferencia entre alargar un estilo de vida favorable. Exacto. O acortar nuestro estilo de vida. Es cierto, yo se los digo. En el gimnasio me tocó trabajar, hacer pesas con para acabarla, con un norteamericano. 92 años levantando peso. El señor, un roble, 92 años, no te lo creo. El señor, una alimentación así estricto. Se levanta a las 7, 7:30 ya está desayunando, cereal, lo otro, su almuerzo, a la 1 de la tarde, una rutina muy sencilla de ejercicio, bicicleta, caminadora, unas poquitas pesas, se va, come su filete de pescado, su pechuga de pollo, sus verduras, a las 6 de la tarde está tomando su colación, en la noche su cena, ve televisión, lee y se acuesta a dormir. Y mientras también está tratando de tener sus actividades. Claro, ¿sí? Sus cuestiones laborales. Exacto, su trabajo y todo eso. Entonces, de que se puede, se puede. Tenemos que adaptarnos y darnos nuestros tiempos. Se puede. Simplemente, sí, cierto, es más rica la flojera. Pero la hamaca. Sí, hay que adaptarnos. La tele, ¿no? Sí, hay que adaptarnos, hay que buscar la manera de cómo poder hacer las cosas para poder
tener mejor un estilo. Entonces, en ocasiones se llega a generar un vicio. El mío es un vicio. ¿Sí? No puedo dejar de hacer el ejercicio, no puedo dejar, porque se siente uno tan bien. Y el día que no lo haces, te sientes tan mal. Me produce más dolor no hacer ejercicio que hacerlo. Okay. Y me siento más activo, es lo que estaba platicando hoy con mis hijos. Terminamos de hacer el gimnasio y le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Hicimos tan buen trabajo que me siento activo y satisfecho. Exacto, con lo que lograste. Me siento activo, me siento muy bien, me siento motivado. ¿Sí? Antes de cerrar el tema, ¿cuánta gente en un promedio, digamos, de 100 personas son activas físicamente? Es lamentable. De las que, perdón, hablando de que, digamos, usted, de sus pacientes, digamos, que conoce o sabe, haces ejercicios, hace eso, hace lo otro, digamos, de 100 personas. Es lamentable. O nos bajamos de 10 personas, ¿cuántas? Híjole, no. Si hablamos de porcentaje, tenemos que hablar de 100 personas. Okay. Está demostrado, bien demostrado, que el porcentaje es 1 o 2 personas. De 100. Wow. 1 o 2 personas hacen ejercicio. Hacen deporte. Podemos decir que de 100, 10 hacen deporte. De esas 10, solo 2 en el primer mes continúan. Okay. Entonces, voy a hacer deporte, sí, voy a hacer, que voy a hacer zumba, que voy a hacer esto. Adelante, vaya. Al terminar el mes, ya no fue, ya no regresó. Solo 2 personas. Solo 2 personas y está totalmente demostrado. De hecho, un compañero también, reportero, me pidió que yo le hiciera un reporte por escrito. O sea, quería sacar un artículo sobre la incidencia del deporte en la comunidad y cómo se mantiene y por qué. Entonces, la primera parte fue el porcentaje de gente que hace. Y paradójicamente, vergonzosamente, solo el 2 al 3% de Valladolid. Estamos hablando de Valladolid. Hace ejercicio. Un ejercicio continuo, disciplinado. Exacto. No de que, hoy me acordé que tengo que ir a correr. Hoy me acordé que tengo que hacer esto. Como dicen, es que yo sí juego fútbol. Sí, estoy de acuerdo, juegas fútbol. Una vez por semana. ¿Sí? ¿Y de ahí en fuera? Que vayas de aire o que esto. No, y a veces juega fútbol y después de terminar el fútbol le meten la vitamina C. Ajá. La rubia. De cebada. Sí, la rubia. Sí, sí. Entonces eso, y dice, es que yo juego fútbol. ¿Cuánto tiempo juegas? No, pues juego un tiempo. ¿Y de cuánto juegas? De 30 minutos y con mi tanque de oxígeno, mascarilla. Sí, es cierto. Entonces, ese es el problema real. Entonces, sí, me dijeron que hiciera el artículo por falta de tiempo y también por un poco de desidia, por juntar la información. No lo hice, pero sí tengo la información, claro, que lo manejé y todo eso. Ya nada más era el vaciar la información, o sea, el resumen de lo que encontré, o hacer la integración de todo y verlo. Pero sí es bastante, pues decirles, decepcionante que solo el 2% de la población hace ejercicio. Sí, de hecho, doctor, yo creo que aquí igual, confieso, yo creo que es falta de voluntad. Igual me integro a ese 98%, porque pues igual podemos poner a veces 20,000 pretextos, 20,000 excusas, que el trabajo, que no llego a tiempo, que es tarde, que el calor, que el frío, que todo ponemos de pretexto siempre para no terminar las situaciones. Pero con esta buena charla que hemos tenido el día de hoy, yo creo que tomamos conciencia de todo lo que está sucediendo con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, cómo cuidarnos, cómo mejorar si en un momento determinado, independientemente que seas diabético, también puedes mejorar tu condición de vida
¿sí? No porque, y sucede muy a menudo de que por ser diabético, soy diabético. No lo puedo hacer, no lo debo de hacer, o me va a pasar esto. No, yo tengo amigos, yo me acuerdo hace unos años, me topé con un compañero que estaba en depresión total. Me dice, es que soy diabético. Le digo, ¿y eso qué? Es que no, pues sigue jugando fútbol. Me lo topé hace 2 años jugando en veteranos. Y le digo, ¿y tú? No, que ya te estabas muriendo. Y dice, no, doctor, me siento muy bien. Te estoy diciendo, haz deporte, sigue con el deporte. Es que no dejo las chivas, sigues corriendo, ¿no? Estás Claro. jugando fútbol, sí. Estás jugando en 2 equipos. Entonces, ¿cuál es el problema? Tus raspones se curan rápido, sí. Tu alimentación está mejor, ya no como esto, como lo otro. Entonces, Tomo mi medicamento, llevo eso. Eres una persona, entre comillas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sana. Tienes diabetes. Pero mientras estés controlado, eres sano, eres normal. Sano. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? También me toca como el problema llega un paciente y me dice, es que mi hija tiene antojo de venado, ¿puede comer venado? Digo, sí, claro, lo puede comer. Es que está enferma. No, la próxima vez que alguien diga, sí, permítame, tiene que traerlo aquí para verificar cómo está. ¿No? Si es de cola larga, a lo mejor. Ese es otro, ¿verdad? Ese es otro venado. Y entonces me decía, ¿puede comer venado? Digo, sí, es que está enferma. ¿Está enferma? Sí. Pues, ¿qué tiene? ¿Qué problema? Es que está embarazada. El embarazo es un estado fisiológico, no es enfermedad. Claro. Entonces, ¿puede comer? ¿Cuál es el problema? Entonces, así es la idea y el contexto. Como gente también me ha dicho, es que tienes dolor, sí, dale Naproxen. Pero el Naproxen le va a producir piedras en los riñones. ¿Quién se lo dijo? No, pues me lo dijo el vecino. Ah, bueno, pues vaya con el vecino. Que el vecino le recete lo que debe de ser. Exacto. Sí, no, Entonces, claro. Es eso. Sí, los mitos que en un momento determinado se pueden generar en cuestión de enfermedades, en cuestión de todo este tipo de situaciones. Y que vamos, nadie está exento de tener alguna enfermedad. Y en particular aquí en México y sobre todo en nuestra región aquí de la península de Yucatán, situándonos en el oriente del estado, por las condiciones gastronómicas, por las condiciones de nuestra actividad en cuestión hasta de la ingesta de agua potable, que pues proviene prácticamente de piedras calizas, el filtrado y todo esto, pues conllevan a una serie de repercusiones en nuestro organismo, como es la diabetes y la insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, lo más conveniente es cuidarnos un poco. Sabemos que igual es muy complicado a veces llevar una dieta por la cuestión económica. Mucha gente y actualmente con esa situación de crisis económica que se vive por cuestión de la pandemia, es complicado mantener una dieta balanceada, pero sin embargo si hacemos algún esfuerzo podemos conseguir frutos que en un momento determinado nos ayuden o nos permitan mantener equilibrado o limpio nuestro organismo, como es la naranja, la chaya, jamaica, cuestiones que podemos tener en forma natural. El aguacate, guanábana, pepino. Sí, tenemos muchos alimentos. Por eso le digo, tenemos que hacer un tema en relación a la gastronomía y el impacto en nuestra salud. Pudiera ser. Sí, es que se puede hacer. Sí, se puede hacer. La gastronomía y el impacto a la salud. Así es. Y lo tenemos, ¿no? Hijo, rábano, cebolla, tomate, cebollín, calabaza, chayote. Todo lo tenemos aquí. Yo hasta se los digo a los pacientes. No me compres cosas raras. ¿Sí? No me compres cosas raras. Compra lo de temporada y lo que se produce aquí, pero paradójicamente es más caro. Sí. Es más caro lo local que lo que consigues que traen del otro lado. Sí, así. Porque dicen, es que es nativo, es de aquí, es de patio. Y por ser de patio... Sí, así es. Esa es el pequeña gran diferencia que puede haber entre un buen producto y que pudiera ser, quizá por la cuestión de demanda igual,
que es un tema que igual valdría la pena tocar en su momento, de este tipo de alimentos. Pero en fin, aquí lo que pretendemos hacer es darles a conocer esta información que es válida, y sobre todo con la experiencia que tiene el doctor Rubén Susuarri Cervera. Él está siempre a su disposición, tiene su consultorio médico en el grupo médico del centro, a un ladito del Cerdito Feliz, donde se encuentra el doctor Víctor Hugo Arjona y Dante Arjona. Ahí estamos, nos encontramos. Es sobre la calle 40. Sobre la calle 40, número 178, entre 33 y 35. De Valladolid, Yucatán. Así es. Caballeros, damas y caballeros, estamos aquí como siempre a sus órdenes. Este fue un programa más de charlas de todo un poco, de Prensa Digital del Oriente. Su amigo Enrique Hoy Romero se despide deseándoles muy buenas noches. Hasta luego.